Estamos siempre invitados por Dios a acompañar la vida de Cristo, a experimentar algunas de esas situaciones en las que Él vivió en su plano completamente humano. Pero estamos tan distraídos, siempre estamos en otra dirección, como que nuestra vida no está calibrada dentro de esa voluntad preciosa que vivió Jesús y nos perdemos la experiencia de vivir la vida como Cristo anhela que vivamos la vida. Pero siempre se nos dan oportunidades para recapacitar, para volver al camino, para encarrilarnos en la dirección correcta. Quiero presentarles un tema que tiene que ver con lo ocurrido en Getsemaní. Aunque es un pasaje corto, encierra muchas cosas, quizás detalles que hemos pasado o que los hemos visto pero no hemos profundizado en ellos. Y lo que pasó en Getsemaní es un gran ejemplo de cómo debemos estar atentos y por qué Cristo nos dice que estemos despiertos ante Él. Getsemaní es el fin de todo aquello que envuelve el sentimiento de la voluntad de Jesús, la lucha. La palabra dice en Juan 13:1 que había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Pero encontramos en esta escena de hoy una oportunidad perdida por estos discípulos. El relato está en Mateo 26:36 y también en Lucas. Jesús llega con ellos a un lugar llamado Getsemaní, dice el relato, y les dice a los discípulos: sentados aquí mientras me voy allí a orar. También el pasaje anterior del versículo 30 dice que después de haber recitado o cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Jesús, el unigénito del Padre, el Salvador, el Dios con nosotros, termina aquella larga conversación con sus discípulos que sigue a lo que se ha llamado la última cena, se levanta y después de cantar el himno de acción de gracias, sale con sus discípulos. Era ya muy de noche. Como de costumbre, fue al monte de los olivos. Lucas dice en el relato del capítulo 22, versículo 39, que no era la primera vez que Jesús iba al huerto de Getsemaní. Es más, Juan dice que se reunía frecuentemente allí con sus discípulos. Así que allí, caída la tarde, estaba el maestro con sus discípulos para orar, para conversar. Posiblemente Jesús acostumbraba también a pasar la noche y descansar en ese lugar, que era un lugar de reposo. Y a la mañana, muy temprano, Jesús estaba luego en la labor con las almas en Jerusalén. Parece que era el hábito de Jesús mientras estaba allí en Jerusalén. Era para él muy duras jornadas, sobre todo esa de la última semana en Jerusalén. Aquel día, especialmente aquella noche, que siguió a lo que se ha llamado la última cena, mientras ese traidor consumaba la trama y a pesar de que el Señor estaba fatigado, Jesús se da plenamente a la oración. Jesús se aferra a Dios su Padre. Jesús acude a Getsemaní para prepararse al sufrimiento y muerte que se avecinan. Sigue primando en la vida de Jesús lo que narra Juan, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, y allí está la humanidad entera, está usted, estoy yo, porque al encarnarse ha hecho suyo a todos, nos amó hasta el fin. Y se dirige hacia esa meta, cumbre del amor del Padre y por el Padre. La oración de Cristo en Getsemaní, profunda, perseverante, exigente, es a la vez el inicio y la preparación para ese ofrecimiento de sacrificio, para ese holocausto, en otras palabras, para que ese Dios hecho hombre muera en redención por nuestros pecados. Por el relato estoy convencido de que la oración no fue solamente si quieres, haré tu voluntad o haré tu voluntad, Señor, excediendo la mía, sino que hubo más dentro de esa plegaria mientras Jesús oró a un lado y luego se retira. Pero nos hemos perdido de la oración inicial. ¿Qué conversación había antes allí? Nunca lo sabremos, porque los discípulos dejaron perder la oportunidad de acompañar a Jesús en la oración.
¿Cuánto habían aprendido? ¿Cuánto nos habría quedado para nosotros, para ayudarnos en esos tiempos de crisis y de dificultad que tenemos, en donde se seca la boca, en donde no hay entusiasmo en el corazón para orar porque los problemas están sobre nosotros? ¿Cuánto hubiéramos aprendido si hubiera quedado un relato? Porque estos hombres dejaron pasar la oportunidad de escuchar a Jesús en una oración. Ese sacrificio inimaginable de Jesús, que se hace eficaz, que se hace grato a Dios. Esas horas de recogimiento en que el Señor confirma que quiere beber el cáliz sin escatimar lo que va a entregar. En esa oración que ahora comienza, empieza a prepararse el consumado es de la cruz. Todo está cumplido. El relato dice que Jesús marchó con ellos a un lugar llamado Getsemaní, retomando el texto. El maestro deseaba proceder de esa manera porque había venido a la tierra para acompañar a los hombres y para que los hombres le acompañásemos también a él en esa travesía para ser enseñados. Y era su costumbre. Así nos lo enseña Lucas. Lo llevó con él para que participaran en su oración. A diferencia de otras escenas en los evangelios en donde Jesús prefiere retirarse solo, en esta ocasión quiere estar con los suyos, con los 11, aunque esa soledad no impedía que los apóstoles, rudos, superficiales como nosotros, pudieran advertir los beneficios de esos tiempos de recogimiento del Señor. Ellos fueron testigos en tantas ocasiones de los milagros de Jesús, que era otra forma también de Jesús expresarse y dar gracias al Padre porque siempre lo escucha. No cabía en Jesús un comportamiento diferente ante esa obra más elevada que estaba haciendo, la de la redención. Todo estaba allí en ese lugar de Semaní. También en esa hora oró. Y Jesús desea ardientemente que los discípulos percibieran que Dios no actúa si no estamos en comunicación con Él, si no estamos disponibles a Él. A primera vista sorprende que los 11 llamados por Jesús para que le acompañasen no advirtieran la grandeza y la importancia de la oración que estaba antes de ese misterio que se iba a cumplir. Recordarías que la plegaria del Señor, siempre perfecta, había provocado en ellos la estupenda reacción de rogarle que les enseñase a orar. Lo habían olvidado. Y resulta llamativo que ante la nueva invitación del Señor, y más aún después de lo que presenciaron y oyeron en esas últimas palabras allí en el lugar donde estaban tomando los alimentos, ahora se mostraran tan indiferentes en un momento tan crucial. Y a pesar de eso, Jesús no cambió su amor por ellos. Por desgracia, también nosotros trocamos nuestro afecto con frecuencia. A veces basta una nimiedad, una tontería para olvidarnos de Cristo o para centrarnos en nosotros mismos. Y durante los 3 años de caminar con Cristo, siempre estaría la constante invitación a los discípulos de que oraran como Dios la hace a nosotros también. Ahora les pidió que se sumasen a su recogimiento, a su preparación para el sacrificio redentor de la humanidad. Les remachaba que la vida de cristiano a todas horas y especialmente en las circunstancias más extraordinarias, pues debe discurrir por el cauce de la oración. Orar con Cristo lleva necesariamente a asumir como propia la voluntad del Padre. De ese modo se comprende mejor la posibilidad de que nuestra vida esté en sintonía con el alcance que cierran los planes divinos, que nosotros en algún momento estemos encarrilados en esa voluntad que Dios quiere, en el que Él puede gozarse para decir o para sentir que sus hijos están haciendo la voluntad. Así que nos conviene empeñarnos en orar con Él, porque allí encontraremos vigor para la perseverancia. Dejaremos de habitar solo en la inteligencia y pasaremos al plano del espíritu. Orar con Cristo ayudará a superar las limitaciones internas y externas, porque se nos va a conceder la fuerza que él tiene, en la que Él perseveró, también en Getsemaní, para darnos la vida. A los discípulos les habría bastado mirar con atención al Redentor y unirse con Él
en lo que expresaba el Padre. Les había bastado fijarse en Él para aprender qué es tener seguridad y confianza. Debemos tener seguridad y tranquilidad que si velamos al lado de Cristo, como Él le sugirió a esos hombres, la oración brotaría intensa y eficazmente, aunque debamos pelear con nuestra debilidad, que nos empuja a la distracción, a una correspondencia a medias tintas con Dios. Pero se requiere que pongamos la mirada en el Salvador. Recordemos lo que Pablo escribió en 2 Corintios 4:6. Dios, que dijo, la luz brillará en la oscuridad, iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria que brilla en el rostro de Jesucristo. Este es un pequeño detalle dentro de Getsemaní, en que Jesús invita a sus apóstoles a que la acompañen, pero ellos duermen. Soy Ricardo Martínez, les he hablado de la ciudad de Bucaramanga, y bueno, les invito para que me acompañen en un próximo episodio de Getsemaní, en donde Dios muestra que amó a sus discípulos y nos amó a nosotros hasta el fin. Mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.